Bueno, para mí es un gusto, para mí es un honor estar con ustedes aquí compartiendo esto que se llama Project Kaizen. Hoy estamos a domingo, son las 7 de la noche, 7:01. Vamos a compartir específicamente máximo 15 minutos. Máximo 15 minutos es lo que vamos a compartir acerca de información. Estamos haciendo un trabajo pertinente para tratar aproximadamente unos libros. Este es el primer libro que estamos tratando, que se llama La Vaca. Es un libro muy interesante, es un libro muy específico para nosotros cambiar, para nosotros transformar nuestra mentalidad y para nosotros entender el poder de la información en nuestras mentes. Así que te invito a que lo adquieras. Es muy fácil de leer, es algo muy bacano que tú también lo puedes descargar en audiolibro, que es una herramienta fundamental para que tú empieces a desarrollar para que tú empieces a entender el poder de la información en tu vida. Entonces vamos a compartir acerca de este libro. Esto es muy interesante y vamos a tratar acerca de algo en específico, así que te invito que tengas el libro a la mano si tú lo tienes y que te des cuenta acerca de lo valioso de esta información. Una de las cosas importantes que para mí marca es que, por ejemplo, empezamos con algo que dice: creo que mi mayor vaca consistía en que mi vida se había convertido en una búsqueda constante de culpables por mis fracasos. Recuerda, yo soy el responsable de lo bueno y de lo malo que me suceda. Ese es uno de los inicios supremamente necesarios para uno entender el poder de todo ello. Entonces, vamos a empezar este en vivo cortitico, esta compartir con una historia súper bacana, que yo te invito a que le prestes atención a ello. Empieza en la página 27. Dice: cuenta quienes fueron testigos de esta historia que en cierta ocasión un sabio maestro deseaba enseñarle a uno de sus estudiantes la clave para disfrutar de la vida próspera y feliz. Conocedor de los muchos retos y dificultades que enfrentaban los seres humanos en su búsqueda por la felicidad, el anciano pensó que la primera lección que su discípulo necesitaba aprender era descubrir por qué muchas personas viven encadenadas a una vida de conformismo y mediocridad. ¿A qué se debe que lleguen existencias apenas tolerables y que sean incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impide alcanzar el éxito? Para que el joven apreciara el valor de esta lección, el maestro le contó la historia de una familia muy pobre que vivía en un rancho situado en la parte más alejada de un pequeño caserío. La casucha parecía estar a punto de derrumbarse. Sus paredes se sostenían en pie de milagro y amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado rancho dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban en cada rincón, dándole a la casa un aspecto decadente y repulsivo. Pero si el estado del pequeño rancho daba pena, el aspecto de sus moradores confirmaba la profunda miseria que reinaba en el lugar. Sus propias viejas y sucias, su caminar desanimado, su mirada triste y desesperanzada eran señal que inequívoca de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino de que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, pese al estado de miseria y desolación en que se encontraban, podían decir que encontraban con una posesión de gran valor. Según sus circunstancias, eran dueños de una vaca. El animal no era gran cosa, pero la vida de ellos giraba en torno a su vaca. El día se les iba en darle de beber, sacarla a caminar, buscando algo de pasto y alimentarla, ordeñarla y asegurarse de que el resto del tiempo estuviera debidamente atada y cuidándola para que nadie se la robara. No era para menos. La escasa leche que producía era el único alimento de algún valor nutricional con el que ellos contaban. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor que el suministraba algo de alimentación. Les daba la sensación de no estar en miseria total. Sabían que eran pobres, pero estaban seguros de no ser los más pobres. Tenían poco y nada, pero tenían su vaca. Y eso era suficiente
para sentirse conformes. Por absurdo que pareciera, hallaban consuelo en saber que, con seguridad, otros se encontraban en peores circunstancias y ya quisieran tener una vaca como la suya. Así que no era de extrañar que cuando se quejaban de su desventura, no faltaba quienes les recordara los afortunados que eran por contar con una vaca. Gran trampa en lo que habían hecho caer el conformismo que había seguido aún en medio de la miseria. Aquella familia se sentía afortunada. La historia cuenta que un día sucedió lo inimaginable. Alguien les mató la vaca. Lo primero que se cruza por la mente de cualquiera al escuchar esto es que si con vaca eran pobres, ¿qué iban a sucederles ahora que no tenían? Con seguridad que acababan de ser condenadores de la miseria total. Lo más probable era que terminaran corriendo con la misma suerte del animal. ¿Qué más podría esperarse? Es aquí donde nuestra historia da un giro inesperado y que solo se explica por el hecho de que cuando enfrentamos una realidad tan crítica, cuando hemos tocado fondo, no tenemos sino dos opciones: o nos sentamos o condolecernos de nuestra desgracia y esperar lo peor, o simplemente rebotamos. Y eso fue precisamente lo que la familia hizo. Al no contar con su vaca, comenzaron a ver cómo salir de su precaria situación. Así que decidieron limpiar el patio trasero, asegurándose de sacar de allí toda la basura y de los desperdicios que ahí habían acumulado a lo largo de los años. Luego consiguieron algunas semillas y en el espacio despejado sembraron hortalizas, legumbres para alimentarse. Pasó algún tiempo, la improvisada granja les producía mucho más de lo que ellos necesitaban para su sustento, así que decidieron vender parte de esos vegetales en el vecindario y con dinero compraron más semillas. Poco a poco, la huerta llegó a producir lo indispensable. No solamente era para ellos, sino que para venderles a sus vecinos y para ofrecerle el resto de la cosecha en el mercado del pueblo. Por primera vez en su vida tuvieron lo suficiente para suplir sus necesidades básicas y con el paso del tiempo derrumbaron el rancho en que vivían y construyeron una mejor casa. Así que poco a poco fueron saliendo de la miseria en que vivían y encontraron el camino de una vida mejor. Ahora, la pregunta realmente importante. Le pregunto el anciano a su joven pupilo. En sí, ¿tú crees que esa familia hubiese logrado todo de haber seguido contando con su vaca? Seguramente no, respondió el muchacho sin ningún titubeo. ¿Comprendes ahora? La vaca que ellos consideraban como su posesión más valiosa había sido la realidad, una cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Y cuando ya no pudieron continuar apoyándose en la falta de seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de sus circunstancias presentes. Exactamente, asintió el maestro, reconociendo que su joven estudiante comenzaba a entender la lección. Qué gran enseñanza, murmuró el joven e inmediatamente comenzó a reflexionar sobre sus propias vacas. Se propuso identificar todas las excusas que hasta entonces lo había mantenido atado a la mediocridad. Determinó que en adelante no le daría cabida en su mente a nada que le impidiera utilizar su verdadero potencial. Aquel día marcó un nuevo comienzo en la vida del joven, una vida libre de vacas. Mira lo maravilloso de esta historia y esto simplemente es un pedacito de este libro. Así que es una historia muy interesante para nosotros reaccionar, para nosotros recapacitar. Por eso es que es tan importante la lectura, porque tú empiezas a encontrar muchas herramientas y muchas historias en las que tú te puedes ver reflejado para pensar diferente, para actuar diferente. Bueno, vamos a compartir algo importantísimo. Hay que resaltar algo aquí importante y es el conformismo. Mira que nosotros los seres humanos, sin querer, en medio de nuestra comodidad, estamos incómodos. O sea que cuando hay un conformismo, eso que llamamos esa zona de confort, básicamente lo debemos comparar con respecto a qué. Mira que cuando tú empiezas a comparar te das cuenta
que vivimos en un mundo de conformismo y que la única manera de que tú puedas salir de ese conformismo es cambiando las circunstancias, es entendiendo que tú puedes buscar otras alternativas, que tú puedes mejorar, que tú te puedes transformar. Y eso es lo importante de entender. El conformismo nos impide que nos vamos por metas superiores. Por eso es que uno siempre tiene que entender que cuando cambias tu mentalidad va a cambiar la realidad, porque vas a empezar a entender lo importante de tener objetivos, metas y sueños, de saber que el conformismo y la zona de confort te va a ayudar a permanecer atado y que básicamente vas a estar allí y no vas a poder lograr muchas cosas. Hay que tener otro punto en cuenta. Punto número dos, todos tenemos excusas. Todos tenemos siempre, si lo llamamos así, un argumento lógico que nos va a impedir actuar, que nos va a impedir poder ejecutar las cosas. Y es ahí donde debemos entender el poder de la educación en nosotros, del poder entender que cuando te haces una persona más consciente, subes tus niveles de conciencia, baja la resistencia y empiezas a actuar diferente. Es supremamente importante entender que las excusas las vas a tener. Las excusas siempre van a ser herramientas que te dicen lógicamente para no realizar las cosas. Pero cuando empiezas a pensar diferente, todo se va a transformar y todo va a cambiar. Y el punto número tres, siempre encuentra oportunidades. Es muy importante entender que nosotros los seres humanos, cuando buscamos las oportunidades, las vamos a encontrar. Hay un libro sagrado que dice, tocad, ¿cierto? Y se te abrirá, buscad y hallaréis. Entonces, en nuestra responsabilidad está poder cambiar y el poder transformar nuestra vida. Esto, que sencillamente es un espacio corto para compartir acerca de hábitos, acerca de crecimiento personal, porque es muy importante entender, a ti de nada te sirve que tengas una gran mentalidad, pero si no, por ejemplo, no la utilizas en un vehículo correcto, como el emprendimiento. Aquí compartimos en esto que se llama Project Kaizen, que es una filosofía de vida, es una transformación, es el cambio constante y permanente. Creemos que el emprendimiento es importante al crecimiento personal, por eso es una combinación perfecta, porque cuando tú creces como persona, te vuelves un mejor ser humano, pues te queda una buena alternativa, es que emprendes. Y en este caso, yo les comparto un vehículo súper importante y un vehículo magnífico que es el network marketing como una herramienta fundamental y un vehículo alternativo para que tú aprendas a crear tu propia empresa y aprendas a cambiar tu mentalidad y que cambies esa mentalidad que básicamente todos siempre hemos estado dirigidos es de ser empleados a convertirnos en empresarios. Y eso lo hacemos en base a que a una autoeducación, en una educación que va dirigida al éxito. Así que esto básicamente es Project Kaizen. Project Kaizen es enfocado en el ser. Compartimos herramientas, compartimos una mentalidad diferente, cambiamos hábitos, cambiamos nuestra mentalidad y entendemos que en nuestras manos está la maravillosa oportunidad de cambiar nuestras vidas. Les recomiendo, ese es el primer librito que estamos compartiendo porque esto a mí me enseñó a cambiar mi mentalidad, a entender que las excusas son un argumento lógico que utilizamos para no hacer las cosas. Son un argumento lógico que utilizamos para siempre tener el pero en la boca, para siempre echarle la culpa a los demás. Por eso es que es tan importante entender la importancia de este libro. Así que en tus manos está el poder de transformarse, en tus manos está el poder de cambiar la realidad y entender que cuando encontramos herramientas magníficas como estas, nos van a ayudar a cambiar nuestra mentalidad y si cambiamos nuestra mentalidad, cambiará nuestra realidad.